tenemos bastante para trabajar, y nosotros lo buscamos hacer a través de la enseñanza con los simuladores, ¿sí? Lo que nos permite también la simulación clínica en este sentido es poder realizar, ahora lo van a ver un poco con el maniquí, que es con quienes trabajamos nosotros en alta fidelidad, y tenemos la posibilidad del error, ¿sí? Que es lo que obviamente uno no tiene, o lo que ya se dejó de hacer hace mucho tiempo, en la práctica con pacientes reales, digamos. Entonces acá es un caso simulado, tratamos de que se acerque o el contexto sea lo más real posible, pero tienen el margen del error, con la posibilidad de volver a repetir ese mismo escenario para corregir esos errores. Entonces no hay como un efecto en un paciente en sí, sino que justamente en función del error que muchas veces ellos cometen, también eso se fija en su memoria y tienen como la herramienta para decir, bueno, esto es cierto, yo me equivoqué, cuando vuelvo a repetir o vuelvo a estar en ese mismo contexto, no lo vuelvo a repetir ese error, o lo corrijo con lo que yo fui después a mi casa y leí. Bueno, se busca favorecer la adquisición de competencias clínicas y trabajo en equipo. También estamos trabajando mucho ya desde quinto año nuevamente en todo lo que es comunicación, porque es otro de los déficits que hemos notado. Arrancamos con comunicación de malas noticias en quinto año, pero ya fuimos como para comunicación en general otra vez, haciendo hincapié en varias cuestiones, sobre todo en la relación médico-paciente, en el vínculo con las familias, que es algo que los médicos por ahí tenemos algunas cositas que ajustar en nuestro lenguaje. Bueno, esta es una frase de Peter Dickman, que es alguien muy conocido en lo que es el ámbito de la simulación clínica, ¿sí? Nos basamos en un modelo pedagógico constructivista, ¿sí? El alumno aprende haciendo. Dickman lo que nos dice es que cada ambiente de simulación es una práctica social en la que los humanos interactúan entre sí, con el simulador y otros equipos de acuerdo a ciertas normas, tratando de alcanzar objetivos individuales o compartidos. Yo les voy a mostrar ahora sobre el final una planillita de uno de los escenarios que nosotros tenemos, como para que tengan una idea de cuáles son los objetivos que nos proponemos. Respecto de los simuladores que se pueden tener, y si son todos iguales, no. Hay una simulación de baja fidelidad y una de alta fidelidad. La de baja fidelidad utiliza justamente este tipo de simuladores, ¿sí? Que son de baja tecnología, se llaman. Por ejemplo, un brazo donde los alumnos aprenden a hacer lo que es punción venosa, o en alguna cabeza para una intubación traqueal. Solo lo que uno evalúa ahí son habilidades psicomotoras básicas, ¿sí? Y después están simuladores de alta tecnología, algunos virtuales en pantalla, otros de tareas complejas. Estos, por ejemplo, se usan en instancias de formación ahora actualmente en la facultad, en un posgrado para un curso de endoscopía y de laparoscopía. Tiene muy buena calidad, muy buena imagen, es como si uno estuviera haciendo la cirugía en ese momento, y está pensado justamente para tareas complejas y desarrollo también de habilidades manuales y mejora también la toma de decisiones. Y el que nosotros usamos, que es un simulador de paciente completo, son maniquíes de tamaño real, ¿sí? Están todos manejados, o todos tienen por computadora, así con un hardware y un software que ya viene preparado, diríamos. Permite el desarrollo de competencias en el manejo de situaciones clínicas y para trabajo en equipo. Sobre todo, esto también se hace bastante hincapié en la dinámica que ellos generan en el trabajo en equipo. Nosotros en sexto año tienen 5 escenarios por los cuales transitan. Es como muy significativo el cambio que hay desde el primer escenario hasta el quinto. Ya en el primer escenario ellos, si bien se conocen como pares de cursado de año, no han trabajado juntos. Y en el primer escenario es como un tanto caótico. Primero porque recién conocen el lugar, recién empiezan a interactuar entre ellos, pero a partir del tercer escenario, bueno, el tercer escenario ya se nota el cambio en la sintonía del trabajo en equipo, cómo ellos mismos ya ocupan lugares de manera muy implícita, digamos. Ya uno toma el lugar de líder, los otros se acomodan alrededor, pero cambia sustancialmente la dinámica entre ellos a medida que van pasando los escenarios. Hay varios maniquíes, ¿sí? Puede ser, en este caso es el Sigman, que es un varón, pero también tenemos mujeres de edad. Ahora tenemos una embarazada con el bebé, que eso utilizan las chicas de obstetricia.
Y estas son las instancias de trabajo de la simulación clínica. Son 3 etapas: el briefing, el escenario propiamente dicho y el debriefing, ¿sí? Entre las 3 etapas más o menos transcurren 40 minutos. El escenario dura, en nuestro caso, dura 7 minutos. El debriefing siempre tiene que ser el doble de lo que es el escenario, el doble de tiempo, ¿sí? 15 minutos más o menos en nuestro caso. Los tiempos son como un poco acotados en función de la cantidad de alumnos que tenemos. En la primera etapa, que es el briefing, hay una sesión informativa previa que lo que se hace es explicarle al alumno de qué se trata la simulación clínica en alta fidelidad, cuántos escenarios van a tener, el contexto donde están. Hay un acuerdo de confidencialidad porque todas las instancias se graban, pero siempre es con fines educativos. Se pasa al salón, que justamente es ese, que es un shock room, simula ser una sala de shock room, donde se les comentan cuáles son los elementos que hay allí, de cuáles son los que ellos disponen, y después se hace la presentación del caso clínico, ¿sí? Un papel en una hoja, ellos tienen un caso clínico muy breve, para que ellos se sitúen en contexto. Y después está el escenario propiamente dicho, donde ellos realizan todas las acciones, o toman las decisiones, o tratan de resolver el problema en función del escrito que tienen, ¿sí? Y a eso le sigue el debriefing, que es una discusión facilitada, se le dice, ¿sí? Volvemos al lugar donde estuvimos inicialmente, nos colocamos en ronda para charlar sobre lo que ocurrió ahí adentro, ¿sí? Un poco algunas de las preguntas disparadoras que utilizamos son cómo se sintieron ahí adentro, qué fue lo que pasó, qué tipo de paciente tuvieron. En este caso nosotros, y un error que se suele cometer es, el docente aquí no hace de docente, digamos, ¿sí? No le explica nada, sino que es un facilitador. Lo único que hace es tratar de promover la discusión entre los alumnos para ver un poco qué fue lo que sucedió ahí adentro, que de ellos mismos pueda surgir cuáles fueron los errores o los aciertos que tuvieron en la dinámica, y que esa sería ya la fase de análisis, y después una fase de aplicación donde ya se realizó la reflexión sobre lo que ocurrió ahí. Y ese es un poco un ida y vuelta también, porque se les pide que ellos nos devuelvan o nos digan qué es lo que ellos creen que nosotros deberíamos modificar o cambiar del escenario. Bueno, este es parte del equipo, ¿sí? Nosotros tenemos construido o estamos trabajando sobre 3 escenarios en este momento: uno de intoxicación alcohólica, de intoxicación por cocaína y de abstinencia alcohólica. Ese es el modelo de la planilla, parte del modelo que construimos, y esos son los objetivos de aprendizaje, un poco la grilla esa que se arma de aprendizajes esperados, que esto lo va armando cada docente y va poniendo cada uno de nosotros lo que considera que es pertinente, las habilidades técnicas, cognitivas y de comportamiento que se supone tienen que tener. El briefing, ya ven, en este caso, eso es lo que se hace: dar la bienvenida, recordar las normativas del taller, describir el escenario, describir la actividad, explicar el funcionamiento y la historia clínica del paciente. En este caso, el paciente es ¿sí? Un paciente de 42 años, albañil, que está internado en un servicio de traumato, 36 horas, presenta temblores, náuseas, irritable, ansioso, desorientado, bueno. Y ellos, en función de esto, en teoría está acompañado por la hermana. Eso a veces lo utilizamos, pero dependiendo un poco de los tiempos. Si alguno de ellos pregunta, puede recurrir o puede salir uno de los 3 alumnos a buscar a la hermana como para obtener mayor información. No se hace habitualmente porque el tiempo en general nos juega en contra, ¿sí? Y lo que se espera que ellos hagan es que una anamnesis en el tiempo acotado que tienen, que traten de establecer un diagnóstico presuntivo y que implementen un tratamiento inicial, al menos eso, ¿sí? Dale. Bueno, estos son los escenarios que tenemos. Hay otros que están armados, pero no se han hecho correr, que el hecho de hacer correr el escenario significa ponerlo en práctica, ¿sí? Y a ver si me da, me parece que lo había abierto en otro lado. Uy, perdón. ¿Dónde está? ¿Será que lo habría otro lado? ¿Será que lo habría otro lado? Sí, es un montón.
Esto pega, es diseñadora eso. Yo quiero una así. Quiero la de... Me parece que voy a hacer una más. No. No, hoy lo había visto en YouTube. Sí. Ahí va viene el magíster. No, era... Sí, pero estaba inserto, sí, pero estaba inserto y no... Ah, qué caro. Siempre es bueno. Uno está en estas cosas, pero... Es muy cortito el video como para mostrarles cómo está armado nuestro gabinete de simulación. Tiene una estructura bastante particular, que es esa que vieron un poquito ahí en la foto, que es un círculo, digamos, un cilindro, no sé cómo definirlo. Y allí hay varios... estamos sin internet. Ahí, no. Ahí está por eso. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea. No tiene sonido. Ah, perdón. No tiene audio este video, sí, es simplemente como para mostrarles un poquito. Ese es el formato que tiene el gabinete, ¿sí? Hay varios consultorios a su alrededor, que está más que nada pensado para el examen, ¿sí? Y en este pasillo del medio, cuando se da el ECOE, nos reunimos los docentes para observar cada uno de los consultorios, lo que hace cada uno de los alumnos. Este es el salón donde nos reunimos y donde hacemos la práctica de la simulación, donde hacemos el briefing, ¿sí? El primer encuentro, y después ellos van a pasar, no sé si sí, creo que muestra. Igual ahí se dictan varias clases, a ver si lo puedo adelantar un cachito. Ese ya es como el escenario más del shock room, ¿sí? Donde ellos hacen la práctica. Bueno, esta es la parte toda tecnológica que está por detrás. A la par que ellos están haciendo la práctica del otro lado del vidrio, vendría a ser, nosotros estamos de este lado, ¿sí? Con la gente que está en la parte técnica, nosotros observando la acción que ellos van realizando. Lo ideal en simulación clínica en alta fidelidad es que haya dos docentes observando la acción. Uno es el que, porque nosotros mismos hacemos de actores, digamos, ¿sí? Es la voz del maniquí, somos nosotros mismos. Y entonces por ahí muchas veces se nos pasan por alto varias cositas o varias actividades o acciones que ellos llevan a cabo. Entonces lo ideal es que uno esté hablando en la voz de Dios, la teoría le dicen, muy mal usada, y el otro en general va tomando nota de cuáles son las actividades que ellos van realizando, ¿sí? Por si se nos pasa. Esto es otra instancia que también tenemos para hacer. Ese es el pasillo de la parte del medio que yo les decía, pero esto es más que nada en el examen clínico. Sí, lo usamos cuando hacemos la parte de comunicación, usamos uno de los consultorios. No, eso, básicamente. Bueno, si bien entendemos que por ahí nos hace falta todavía ajustar un par de cosas y trabajar obviamente mucho más en todo esto, hasta ahora los resultados que hemos visto son muy buenos, los alumnos tienen muy buena recepción a la actividad realizada, y esperamos que eso se pueda traducir en el futuro en otras cosas, digamos. Muchas gracias. Ahora licenciaría presentación del centro, a ver, acá, sí, de consumos problemáticos de la UFLO.
Hola, hola. Hola. Bueno, mi nombre es Matías de Ferrari, soy psicólogo, musicoterapeuta, trabajamos en la Universidad de Flores. Ella es Yanela Dubinich, psicóloga. Sí, ahí, escuchaste, psicóloga, también arteterapeuta. Estamos en la Universidad de Flores, en mi caso estoy en la sede del Comahue y Matías está en Buenos Aires. Bien. Vamos a hacer una presentación del Centro de los Estudios Problemáticos que está funcionando en las dos sedes y la idea es contarles un poco cómo viene funcionando y las acciones que estamos realizando. ¿Cómo es? Bueno, le voy contando más así. Bien, la Universidad de Flores nace en Buenos Aires, pero con el correr del tiempo se fue expandiendo. Hoy en día, hace varios años ya se encuentra en la zona del Comahue, principalmente en Cipolletti, Neuquén, San Martín. Y bueno, si bien la universidad tenía muchas acciones referidas a lo que era la temática de prevención de adicciones en aquel momento, hoy en día se habla ya de consumos problemáticos, todas esas acciones se fueron reuniendo y en el 2021 se crea el Centro de Estudio de los Consumos Problemáticos, que depende de la facultad, en realidad depende de la Secretaría de Investigación, pero esto lo que habilita es que el centro es transversal a toda la facultad, por lo tanto todas las carreras universitarias que se encuentran dentro de la Universidad de Flores tienen algún grado de representación dentro del centro. Nosotros partimos de esta base porque nos parece importante que no solamente se deben, ¿cómo se puede decir? Se debe trabajar las adicciones y los consumos solamente desde la parte de la psicología, psicopedagogía. Hay carreras también como lo que son el derecho, la facultad de actividad física y deporte, que obviamente tienen muchísimo trabajo que hacer, por ejemplo. Entonces nosotros contamos con la interdisciplina como partiendo de esta base. La base de que no solo se puede abordar, como decían ayer, a problemas complejos, soluciones complejas, y que desde una sola mirada no se puede abordar la problemática de las adicciones y los consumos. Sí, pues nosotros pensamos que trabajar con todas las unidades académicas de la facultad vamos a lograr mejores objetivos. En algún punto también tiene que ver con algo de lo que se viene hablando hoy, que es las falencias que tenemos desde las universidades para pensar las problemáticas actuales, y que cuando llegamos al campo laboral se nos pide o entendemos que tenemos que ser llamados a trabajar de manera interdisciplinaria, pero que nos encontramos con que no estudiamos de manera interdisciplinaria, con que desde las facultades se empieza esta disección de las disciplinas y después pretender hacer una construcción es más complejo. La Universidad de Flores también desde el año pasado cuenta con la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, y esto también se vincula con empezar a dar otro tipo de respuestas a la salud mental. Y en algún punto, como decía en un principio Alberto, en relación a los muchos problemas que uno puede pensar que tiene la aplicación de la ley, también es interesante pensarlo como las adicciones por fuera de la salud mental, ¿no? Cuando uno habla de consumo problemático, habla de salud mental. Entonces esa es la construcción que nosotros empezamos a plantear desde la facultad con los estudiantes en las distintas áreas en esta construcción de la interdisciplina. Bueno, el centro, para consolidarse como centro, obviamente tiene que contar con antecedentes. Ahora bien, este antecedente tiene que servir para una proyección que tenemos en el corto y mediano plazo de poder incluir lo que sería la materia de prevención de consumos problemáticos y otras adicciones a la currícula de la carrera de grado de psicología como una materia optativa en un principio para la formación de los estudiantes que se quieren recibir de psicólogo. Coincidimos también con Alberto cuando decía que no solamente alcanza recibirse, sino también hay que formarse en la temática. Entonces, uno de los antecedentes que nosotros vemos, yo coordiné 7 años lo que eran las prácticas profesionales de alumnos de psicología, y veía que muchos alumnos estaban interesados en hacer prácticas,
en lo que eran los espacios de comunidades terapéuticas, todos los dispositivos asistenciales que teníamos con convenio con instituciones que trabajaban la parte de la rehabilitación. Entonces, creemos que la práctica en un principio viene a brindarle a aquellos alumnos que no tienen una currícula específica en materia de prevención del consumo, pero también sabemos que necesitan un poco más. Por lo tanto, apuntamos a que los que puedan realizar la carrera de psicología en este caso puedan ya también tener una orientación específica en esta temática. Y bueno, y lo que constituye sobre las prácticas profesionalizantes en sí dentro de la universidad son una práctica, un acercamiento controlado a la clínica, y la idea es que lo puedan hacer con docentes que también lo puedan acompañar desde la experiencia y, como decía Matías, desde la formación, ¿no? Que sean docentes que puedan aportar datos específicos para comprender esa realidad, y que el primer movimiento que hacemos en la clínica para volver a la teoría y hacer esta construcción que va haciendo el profesional, y es específicamente el egresado de la Universidad de Flores. Bien. Después otra cosa que se pensó es que no solamente se aborda a la prevención de las adicciones y el consumo desde la clínica. Por lo tanto, pensamos que al ser una universidad y teniendo la capacidad de formar, no solamente vamos a formar a los psicólogos en materia de clínica en adicciones, sino también en las orientaciones que tienen que ver con la parte de educación, la orientación educacional y la orientación laboral. Sabemos muy bien de que la problemática de adicción no solamente se dan en los ámbitos clínicos, también tenemos mucho consumo y muchas personas que están en situaciones laborales comprometidas, en la parte educacional sumamente comprometidas, no solamente para brindar una mejor, digamos, orientación a los alumnos, sino también para capacitar a docentes, a formadores, como en el caso, bueno, ahora más o menos contamos un poquito qué hacemos, qué hace la Universidad de Flores, qué estuvo haciendo en la región del Comahue, que es la zona en la que nos compete. El centro tiene tres líneas principales, que es la parte de investigación, la parte de extensión y vinculación y la parte de formación continua. Bueno, al trabajar en la universidad, las investigaciones que estamos realizando tienen que ver principalmente hoy en día con lo que es el uso de la tecnología y cómo influye en el aprendizaje, más aún sabiendo que venimos de un periodo de virtualidad hace 2 años, y esto en algún punto ha generado algunas cosas buenas y otras no tan buenas, como han hablado antes. La virtualidad se gana muchas veces, pero también se pierden otras cosas que son esenciales y que nosotros creemos desde la mirada de la psicología. También un poquito que la observación da muchos datos que capaz la virtualidad no nos permite, solamente el cuadrito ese y alguien que pasa por atrás, como decía. Extensión vinculación tiene que ver con todas aquellas cosas que se hacen en la universidad.